Bien, entonces reiniciamos nuestra sesión. Estábamos viendo el tema de caudal, ¿no? Y bueno, esto se ha visto en el curso, se ve en el curso de hidrología, el ciclo hidrológico, y también en este curso hemos definido que la hidrología es el estudio de la ocurrencia del ciclo hidrológico en una cuenca hidrográfica, ¿no? Y acá en pantalla vemos que caudal está representado por lo que se denomina el escurrimiento de la superficie, ¿no? Entonces, acá vemos un esquema de las partes en las que se descompone el volumen de lluvia que cae sobre una cuenca. Vamos viendo que, por un lado, el agua retorna a la atmósfera en forma de evaporación, evapotranspiración, otra parte se infiltra y va a recargar el acuífero y otra parte escurre. Esta es la parte que nos interesa ahora, ¿no? En el tema que estamos viendo, la parte que escurre. Y en realidad, digamos, en el curso de hidrología se desarrollan las metodologías para la determinación de la evapotranspiración potencial y de la infiltración. Pero en este nuestro curso, esos parámetros dejan de considerarse porque vienen a significar una cantidad pequeña en realidad en comparación al caudal, bueno, a la escorrentía que se produce, ¿no? Fundamentalmente en la época de lluvias. Entonces, vamos viendo más en detalle el esquema. El dato que interesa conocer cuando uno hace estudios de máximas avenidas es el del caudal, ¿no? Y caudal máximo que se produce a partir de tormentas o precipitaciones máximas. En esos eventos, que normalmente ocurren en la época de lluvias, los otros aspectos, como la evapotranspiración y la infiltración, se dejan de considerar o se consideran de una forma indirecta, no es necesario hacer un cálculo detallado, sino se determina a través de ciertas fórmulas en las que implícitamente están consideradas, digamos, esas pérdidas de agua, entre comillas, las pérdidas que se dan por efecto de la evapotranspiración y de la infiltración, ¿no? Entonces, esto, claro, la hidrología va a depender, cuando uno estudia la hidrología, va a depender mucho de la escala de tiempo que utiliza, ¿no? Entonces, si va a hacer un estudio hidrológico para la determinación de la disponibilidad hídrica o el rendimiento hídrico, generalmente la escala de tiempo que se utiliza es la mensual, ¿no? Pero si va a trabajar con datos o los caudales máximos para el diseño, los periodos de tiempo, las escalas de tiempo que se utilizan son los minutos, las horas, hasta los días, podría ser en cuencas más grandes. Entonces, bueno, acá la definición de lo que es la escorrentía superficial, finalmente la escorrentía superficial es la que da origen a los caudales, ¿no? Es decir, escurre sobre la superficie, pero va a ir hacia un canal natural, que es un riachuelo, un río, en donde, bueno, se van a juntar las aguas y se van a producir estos caudales de máximas avenidas, ¿no? Entonces, en la época de lluvias, la escorrentía que se ve en los ríos fundamentalmente viene de las lluvias. En el estiaje, cuando hay ausencia de lluvias, los caudales que se ven en los ríos no se secan, bueno, la gran mayoría, ¿no? No secan debido a que o bien hay aportes de glaciares o de lagunas, o también, lo que es más común,
es la descarga que se está dando de las aguas subterráneas que se han infiltrado en la época de lluvias, ¿no? Entonces, a efectos de la determinación de los caudales máximos, lo que nos interesará conocer son estos eventos de tormentas o de lluvias que dan origen a los caudales máximos. Ahora, obviamente, la respuesta hidrológica de una cuenca va a depender de ciertas características. En principio dependerá de cuál es la geología, las características geomorfológicas, también las características de la cobertura vegetal. Entonces, en términos generales, o sea, a nivel de un promedio anual, se considera que la tercera parte de la lluvia es la que escurre, ¿no? Esto en términos anuales, pero si nos trasladamos ya a eventos específicos, dependiendo de cuáles sean las características de la cuenca, estas proporciones de caudales que escurren llegan a ser mayores, ¿no? O sea, al extremo, por ejemplo, que en cuencas urbanas o en zonas que están totalmente asfaltadas, pavimentadas y por los techos que obviamente son impermeables, la proporción puede subir hasta el 90%, ¿no? Entonces, a efectos de este curso de la aplicación a las vías, el dato que interesa es el dato del caudal máximo, ¿no? Que se origina por las precipitaciones máximas, ¿no? Entonces, bueno, vuelve a decir ahí que la respuesta hidrológica que se da en forma de caudal o escorrentía va a estar en función de la escala de tiempo, ¿no? Y es que esta escala de tiempo puede variar desde los minutos, las horas, hasta los meses. Y bueno, la definición del caudal, que ya lo hemos visto. Entonces, el caudal también se define como el volumen sobre el tiempo. Y bueno, las cuencas y los ríos están obviamente estrechamente relacionados. La cantidad de lluvia que cae en una cuenca finalmente se refleja en el caudal en un río, ¿no? Entonces, las lluvias máximas producen caudales máximos. Ahora, es interesante ver que, por ejemplo, en algunos lugares, y un buen ejemplo es Lima, ¿no? Que Lima, en la época de lluvias en la parte alta, puede sufrir inundaciones, aun cuando Lima es un desierto, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, se producen importantes precipitaciones en la parte alta y esas precipitaciones, bueno, discurren por el río y eso puede causar algunas inundaciones, en particular en eventos como del Niño Costero del 2017, ¿no? Se vio directamente las afectaciones que podría producir. Igual en otras cuencas como las cuencas del norte del país, aún siendo desérticas, bueno, en parte porque en la época del Niño, bueno, se producen precipitaciones inclusive en las zonas desérticas, pero también debido a los caudales importantes que vienen desde las partes intermedias o partes altas, es que se pueden producir inundaciones y bueno, las afectaciones mayores que se ven cuando se hacen los reportes, por ejemplo, que muchas zonas quedan aisladas porque los o puentes han sido destruidos o las carreteras inundadas y, y bueno, eso trae muchas, obviamente muchas afectaciones, ¿no? Pérdidas materiales, pérdidas de campos de cultivo, de viviendas, de los bienes que tienen las personas. Entonces, digamos, es importante considerar eso, ¿no? Que las máximas avenidas están relacionadas a las precipitaciones máximas que se dan en la parte alta, media o en la parte
baja de una cuenca. Ahora, el tamaño de un río es altamente dependiente del tamaño de una cuenca. Entonces, tenemos, por ejemplo, la cuenca del río Amazonas, que es la cuenca más grande del mundo, contiene al río más grande del mundo, ¿no? Entonces, las cuencas pueden ser pequeñas o grandes. Una característica común es que generalmente las cuencas pequeñas están comprendidas dentro de las cuencas grandes, ¿no? Entonces, la importancia de los ríos, bueno, creo que está de más ya decir a esas alturas, que el agua es fuente de vida y da muchos beneficios, pero también puede producir muchos daños, ¿no? Sobre todo cuando se producen inundaciones importantes o cuando se presentan sequías, ¿no? Entonces, los ríos, bueno, no solamente hay que verlos como parte del paisaje, sino hay que considerar que son fuentes para diferentes actividades del hombre, ¿no? Es el propio consumo de agua de la población, para los proyectos de riego, proyectos hidroenergéticos. Entonces, la importancia que se tiene en los ríos es realmente grande, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las cuencas de la vertiente del Pacífico, todas las grandes culturas se han desarrollado en torno a ríos, ¿no? Río Chancay, Lambayeque en el norte, o el río Moche en Trujillo, inclusive acá en Lima, ¿no? La cultura de Lima se ha desarrollado en torno al río Rímac. Entonces, los ríos de diferentes tamaños reaccionan de diferentes formas, ¿no? Entonces, obviamente, un parámetro importante es el tamaño de las cuencas, ¿no? En función de ese tamaño será el tamaño de los ríos y también en función del tamaño será el tiempo de la respuesta hidrológica a una cuenca, ¿no? Entonces, usualmente en ríos más grandes, la variabilidad de caudales es menor que en ríos más pequeños, ¿no? Acá se van viendo un ranking de los 15 ríos más grandes del mundo y nuevamente el Amazonas. En Sudamérica otro río importante es el Paraná, que le conocen también como el Río de la Plata, pero bueno, se tienen ahí los otros ríos grandes importantes en el mundo, ¿no? Entonces, los caudales se pueden determinar de diferentes formas o metodologías, como las que están viendo ahí. Un método volumétrico normalmente cuando los caudales son pequeños. El área y sección es el que más se utiliza, ¿no? Dependiente del tamaño del río. También en algunos casos se puede hacer la medición del caudal con estructuras hidráulicas y en otros casos con métodos o foros químicos o también con métodos combinados. El que es más común y el que más se utiliza obviamente en las estaciones hidrométricas o estaciones hidrológicas es el método de la velocidad y sección, ¿no? Es decir, se mide la velocidad con el correntómetro, se mide la sección con winchas o con teodolitos, bueno, y de esa forma se determina el caudal, ¿no? Bien, entonces, a ver un momentito, por favor. Eh, Vamos a ver ahora lo que les había comentado antes sobre los métodos para la determinación de los caudales máximos en función de las precipitaciones máximas, ¿no? Entonces, entre tanto, y mientras va cargando, no sé si tuvieran algún comentario, alguna consulta o pregunta de lo que hemos visto en esta última parte, por favor.
Bien, entonces no hay preguntas, continuamos, ¿no? Entonces, perdón, esto ya lo habíamos visto, creo. Un momentito, voy a cambiar la presentación que corresponde. Ahora sí. Entonces, antes les había comentado, ¿no? Que una situación ideal es que uno tuviera los datos de una estación hidrométrica y con eso puede hacer su análisis de frecuencias o análisis de los modelos de distribución de probabilidades y de esa forma determinar los caudales máximos para el diseño. Pero eso es, digamos, poco común, ¿no? Lo que es más común es que no se tengan estaciones hidrométricas, o sea, no se tengan registros de caudal. Entonces, lo que corresponde en esos casos es recurrir a los métodos o modelos de transformación y precipitación en escorrentía. Bien, entonces, el objetivo de esta parte es que ustedes adquieran los conceptos, conozcan sobre las metodologías para la determinación de los caudales máximos a partir de los datos de las precipitaciones máximas, ¿no? Entonces, bueno, los caudales máximos es algo que se ve muy constantemente y sobre todo, digamos, en los últimos meses. Este año ha sido particularmente muy activo en cuanto a caudales máximos por diferentes razones en diferentes partes del mundo, ¿no? Inclusive se ha visto hace como una semana, un poco más de una semana, inundaciones en Nueva York, ¿no? Cuestión que obviamente no es común ver. Inundaciones del metro, etcétera. Bueno, toda una catástrofe, ¿no? Y bueno, no solamente en esos lugares, sino en otros lugares también se ven días extraordinarias de ríos, que por ejemplo en el caso de Marruecos ocurrió por las excesivas precipitaciones y tanto los caudales se crecía la falla de dos presas, ¿no? En Libia fue esto exactamente. La falla de dos presas, lo que trajo eh, al menos 2.000 muertos y más de 4.000 personas desaparecidas, ¿no? En una ciudad. Entonces, son realmente eventos catastróficos, ¿no? Entonces, cuando vamos a hacer la estimación de los caudales máximos, tenemos estas metodologías o métodos empíricos, métodos hidrometeorológicos y los métodos probabilísticos o el análisis de frecuencia. El que vimos en la primera parte de esta sesión se ha relacionado al tercero, ¿no? Los métodos probabilísticos o de análisis de frecuencias. Y lo que vamos a ver ahora comprende tanto los métodos empíricos como los métodos hidrometeorológicos. Entonces, acá estamos viendo dos métodos empíricos que permiten transformar la información de precipitación máxima en caudales máximos, ¿no? El método más conocido, más difundido a nivel internacional, el que más se utiliza, en particular en cuencas pequeñas, es el de la fórmula racional. Pero bueno, se tiene otro método también que es el de MACMAT, que tiene una función similar al método racional, ¿no? Entonces, en general, digamos, las metodologías se basan en el principio del método racional, ¿no? Una precipitación genera caudales máximos en función de
el área de la cuenca, de las características de la infiltración que se expresan en coeficiente de escorrentía y de la propia precipitación o intensidad de la precipitación, ¿no? Entonces, la fórmula racional fue creada en 1989 en Virginia. Bueno, ya han transcurrido más de 100 años, ¿no? Seremos con unos 130 años aproximadamente la fórmula racional y se sigue utilizando. Entonces, en el método racional se asume que la máxima escorrentía o el caudal máximo ocurre durante una tormenta o una lluvia eh, que se produce durante el tiempo de concentración, o sea, tiene una duración similar a la del tiempo de concentración. Entonces, habíamos considerado el concepto de tiempo de concentración como aquel tiempo que tarda en llegar la gota desde el punto más alejado de la cuenca hasta nuestro punto de interés, ¿no? Entonces, en ese momento ya se considera que toda la cuenca está aportando y por tanto se produce el caudal pico. Si se mantiene la precipitación durante más tiempo, se mantiene ese caudal pico, pero ya no se incrementa, ¿no? Entonces, realmente un parámetro muy importante para el cálculo de los caudales máximos es el tiempo de concentración, porque ese es el tiempo que nos va a indicar para qué duraciones de lluvias tenemos que desarrollar el análisis y la aplicación de estas metodologías empíricas, ¿no? Entonces, el método racional se expresa por esta fórmula, ¿no? CIA sobre 360. En esa fórmula se tiene el parámetro A, que es el área de la cuenca. Si utilizamos esa fórmula como está expresada ahí, el área de la cuenca tiene que estar en hectáreas, ¿no? Otro dato importante es el coeficiente de escorrentía. Ese coeficiente de escorrentía se puede determinar de una forma bastante empírica, ¿no? Porque finalmente es la proporción de la precipitación que se convierte en caudal o escorrentía. Entonces eso depende obviamente de las características geológicas, de la pendiente, el tipo de suelo, de la cobertura vegetal en la cuenca, ¿no? Y la intensidad máxima de la lluvia es aquella intensidad máxima que se produce para una duración de la tormenta similar a la del tiempo de concentración. Entonces, esas intensidades de precipitación están asociadas a diferentes periodos de retorno, ¿no? Entonces, mientras más grandes sean los periodos de retorno, mayores serán las intensidades, ¿no? Pero siempre la referencia viene a ser el tiempo de concentración. Entonces, bueno, hemos visto la fórmula 2267 que se utiliza esa fórmula cuando el área está en hectáreas, ¿no? Pero si el área va a estar en kilómetros cuadrados, utilizamos la fórmula de la parte inferior, la 2268, ¿no? Entonces, la intensidad de la precipitación estará dada en milímetros por hora. El área puede ser en hectáreas o en kilómetros cuadrados. El coeficiente de escorrentía es un parámetro adimensional, ¿no? Y bueno, el resultado, el caudal estará dado en metros cúbicos por segundo. Entonces, ya lo habíamos manifestado antes, un parámetro realmente importante en esa metodología es la determinación del tiempo de concentración. Entonces, les pregunto,
Igor Chapoñán, ¿cómo se determina el tiempo de concentración? ¿Nos puedes comentar, por favor? Profesor, buenas noches. Hola, buenas Eh, noches. Adelante, por favor. el tiempo de construcción no está determinado por el tiempo de caída de lluvia, el tiempo total de la caída de la lluvia, por la intensidad, no, sí, por eso, porque desde el inicio de la caída de la lluvia, porque usted mencionó hace poco que se calcula con el tiempo máximo. Mm, A ver, ¿qué opina Camila Pando? ¿Cómo se determina el tiempo de concentración? Camila Elvira Pando, por favor. Y Jairo Toro, ¿cómo se determina el tiempo de concentración? ¿Algún voluntario o voluntaria, por favor? Adelante, José Gabriel. Puede ser, hay varias formas de poder calcular el tiempo de concentración. Algunas de ellas dependen de la pendiente, de cotas, o también dependen de diferencias de cotas. Entre estas, las que yo recuerdo eran las de Kirchhoff y otras de California. Y todas son formulaciones empíricas que tienen como unidad al resultado del tiempo de concentración en minutos. Ya, de acuerdo. Entonces, existen diferentes fórmulas, ¿no? Efectivamente, la más conocida es la de Kirchhoff, pero en general todas estas fórmulas, eh, bueno, están en función de algunos parámetros. Adelante, por favor. Paola, me parece que quería intervenir. Adelante. No, sí, profesor, era igual que mi compañero, que había diferentes formas de determinar, de acuerdo quizá a los datos que vamos a tener, ¿no? Ya, pero a ver, en las fórmulas, ¿cuáles son los parámetros más recurrentes o más comunes cuando se va a determinar el tiempo de concentración? Recuerdo, por ejemplo, en la PC que usé el caudal, creo. No recuerdo bien, pero Bien, entonces nos vamos a la definición del tiempo de concentración, que es el tiempo que transcurre desde que una gota de agua que cae en el punto más alejado llega hasta el punto de interés, ¿no? Donde vamos a diseñar la estructura. Entonces, es un tiempo en el que transcurre el agua, ¿no? Desde un lugar hasta otro. ¿Qué factores serán importantes en ese discurrir del agua? O sea, ¿qué puede determinar que llegue un mayor tiempo o un menor tiempo esa gota de agua hasta el punto de interés, por ejemplo? la intensidad de la lluvia, profesor, por ejemplo, uno. Ya eso casi en gran parte de las fórmulas no se considera, pero sí hay algunas fórmulas que consideran la intensidad de la lluvia. Ya, claro, un parámetro importante es la longitud que recorre, ¿no? Pero solamente será la longitud. ¿Qué otro parámetro O como consideran que mencionó sería también que era importante? importante la escorrentía, creo que hay un coeficiente de la escorrentía. ¿Podría ser ese? Mm, mm, La pendiente, sí, sí, efectivamente.
Entonces, parámetros, y eso está en las fórmulas, ¿no? De Kirby y en las otras fórmulas. Un dato importante a conocer es la longitud, ¿no? Y otro parámetro es la pendiente. Obviamente que a mayor pendiente recorrerá a mayor velocidad, ¿no? Entonces, pueden haber otros factores también, como ha mencionado su compañera, por ejemplo, la intensidad de la precipitación. No se consideran la mayoría de las fórmulas, pero hay algunas fórmulas que sí las consideran. Y claro, y otro de los aspectos que podría determinar son las características propias de la cuenca, por ejemplo, el coeficiente escorrentía, que en muchas fórmulas no se considera, pero hay una que otra fórmula que considera también ese parámetro muy importante para la determinación del tiempo de concentración, ¿no? Entonces, realmente en este curso, vamos para la aplicación al diseño de las obras viales, un parámetro sumamente importante es el tiempo de concentración. Eso no lo olviden. Entonces, se puede determinar el tiempo de concentración midiendo directamente, por ejemplo, en una lluvia, ¿no? Si uno puede colocar un trazador, bueno, en el punto más lejano y controlar el punto de interés, obviamente tomando los tiempos que llegue desde ese punto más lejano hasta el punto de interés. De hecho, ese será el valor más exacto que se podría determinar, ¿no? Porque los otros serían más de tipo indirecto, ¿no? Si tomamos en consideración la pendiente y la longitud. Pero claro, eso es muy raro que se haga, ¿no? Particularmente uno ha visto que alguien haya hecho eso, ¿no? De medir ese tiempo de recorrido de la gota desde el punto más alejado hasta el lugar de interés. Por eso es que se utilizan las fórmulas empíricas, ¿no? Como la de Kirby. Entonces, se puede utilizar también las características hidráulicas de la cuenca. Ahí mencionaba José Gabriel, por ejemplo, podría intervenir ahí si se hacen cálculos por tramos de la velocidad del agua, utilizando la fórmula de Manning, ¿no? El coeficiente de Manning, bueno, también es empírico, ¿no? Entonces, realmente existen diferentes formas de determinar el tiempo de concentración. Entonces, por ejemplo, acá se propone una tabla, ¿no? Que en función del tipo de vegetación y en función de la pendiente se pueden determinar las velocidades medias de escurrimiento, ¿no? En metros por minuto. Es una tabla también, es algo empírico, ¿no? Se determina en base a mediciones que se han hecho en algún lugar. También otra forma de determinar el tiempo de concentración y luego la fórmula más utilizada, que es la fórmula de Kirpik, en el que el tiempo de concentración se determina en función de la longitud y de la diferencia de elevación, ¿no? Claro, en realidad, si uno relaciona esa longitud con la diferencia de elevación, está interviniendo también la pendiente, ¿no? Ya saben cómo se determina la pendiente. Se tiene esta fórmula australiana en el que interviene en la determinación del tiempo de concentración, nuevamente la longitud, la pendiente del perfil y el área de la cuenca, ¿no? Esta otra fórmula de George Rivero en el que interviene igual la longitud, la pendiente y una relación entre el área cubierta de vegetación y el área total de la cuenca, ¿no? La fórmula del Soil Conservation Service. Esta fórmula también es bastante utilizada, sobre todo cuando se utiliza el software, el programa HMS.
que es un software para la determinación de los caudales máximos, ¿no? Bueno, al haber sido creada esta metodología por el Soil Conservation Service, un parámetro que se utiliza es el número de curva. Entonces, el número de curva está en función de las características de la cuenca. Toma mucho en cuenta las características de la vegetación, ¿no? Entonces, este es el manual que les decía, ¿no? Este es un documento que ustedes deben tener. Si no me equivoco, lo he colocado dentro del material de la sesión 2. Entonces, si no es así, igual lo puedo colocar. Entonces, ¿me confirman? ¿Alguien ha visto si está este material en la sesión 2 o en alguna de las sesiones que he compartido? Bueno, igual lo puede revisar José Gabriel. Y bueno, si no está, se puede encontrar muy fácilmente en la web. O si está claro, es importante que ustedes lo revisen, ¿no? Este es un documento realmente básico, importante para nuestro curso, porque allí se dan las pautas, normas, directivas, recomendaciones para la aplicación, ¿no? O sea, excelente. Entonces ahí lo está compartiendo José Gabriel, para que ustedes puedan descargar. Y precisamente en este documento, bueno, nos van dando igual la definición del tiempo de concentración. Y en este manual se alcanzan hasta 6 fórmulas para la determinación del tiempo de concentración. La del Kirkpatrick es conocida, la de California Calvert Practice. En ambos casos se utiliza, o el parámetro que interviene es la longitud y la pendiente, ¿no? Bueno, el de California Calvert Practice es muy parecido al del Kirkpatrick también, ¿no? La fórmula de Isard, en el que se incorpora 2 parámetros como el coeficiente de retardo y la intensidad de la lluvia, ¿no? Lo que comentaba también una de sus compañeras. Interviene la intensidad de la lluvia en esta fórmula, en la de Isard, porque en las otras, como ven ustedes, no intervienen otros parámetros. El de la Federal Aviation Administration, interviene la longitud, la pendiente y un coeficiente de escorrentía según el método racional, C. Se tienen ecuaciones de onda cinemática y ecuaciones de retardo. En la ecuación de retardo está la fórmula que utiliza, que considera como uno de los parámetros el número de curva según el Soil Conservation Service, ¿no? El de las ecuaciones de ondas cinemáticas son ecuaciones más bien de tipo hidráulico, ¿no? Entonces son las 6 fórmulas que se pueden utilizar de acuerdo al manual de hidrología, hidráulica y drenaje del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ¿no? Entonces, obviamente, la recomendación cuando se desarrollen diseños para las obras viales, de drenaje para las obras viales, es tomar como referencia el documento del Ministerio de Transportes y, claro, en el caso del tiempo de concentración, ese manual recomiendo utilizar cualquiera de estas 6 fórmulas, ¿no? La más utilizada en realidad es la de Kirkpatrick. Bien, igual voy a compartir, les dejo a ustedes enlaces para que puedan ver cómo es que se puede determinar el tiempo de concentración con Excel, o con el Google Earth, o con un sistema de información geográfica, ¿no? Bueno, en la fórmula racional, entonces, hemos visto que interviene en la fórmula racional es C y A, ¿no? CIA. Entonces, A es el área de la cuenca, que, bueno, es un parámetro que se determina midiendo el área de la cuenca desde este punto de interés.
El C es un coeficiente de escorrentía que se determina en función de las características topográficas, características de cobertura vegetal de la cuenca. Y es la intensidad de la lluvia. Entonces, para nada aparece hasta acá el tiempo de concentración que les he dicho que es un parámetro importante. Entonces, ¿por qué es importante el tiempo de concentración? Porque la intensidad de la lluvia que se utiliza en el cálculo de la fórmula racional, ese valor de I, corresponde a una duración determinada. ¿Y cuál es esa duración? Esa duración es la que corresponde al tiempo de concentración. Entonces, por eso es importante conocer el tiempo de concentración, porque eso es lo que me va a determinar la duración de la lluvia más importante, ¿no? Entonces, las intensidades de la lluvia que se hayan dado en ese periodo, a su vez van a estar asociadas a diferentes periodos de retorno, y eso es lo que nos va a permitir hacer el cálculo de los caudales asociados a diferentes periodos de retorno en función de los resultados que se hayan obtenido de las tormentas o precipitaciones máximas asociadas también a diferentes periodos de retorno en el lugar donde se está desarrollando el diseño, ¿no? Nuevamente, siguiendo el manual del Ministerio de Transportes, vamos viendo cómo es que se determina bueno, por un lado, la tormenta de diseño, que ya hemos dicho, tiene que corresponder a una duración que es similar a la del tiempo de concentración. Entonces, otro aspecto que ya lo hemos visto antes es el de la determinación de la curva IDF, ¿no? Intensidad, duración, frecuencia. Entonces, curiosamente, en el examen, en la práctica, han habido algunas respuestas en las que han incluido el cálculo de las curvas IDF, cuestión que no se les había pedido en la pregunta, ¿no? Entonces, esto creo que es importante para que ustedes tengan una claridad. Las curvas IDF sirven de manera muy importante en el cálculo de los caudales máximos con métodos empíricos hidrometeorológicos como el que estamos viendo ahora, ¿no? Por eso es que la determinación de la intensidad la determinación de la intensidad de la lluvia está asociada a una duración que es correspondiente al tiempo de concentración. Entonces, eso que habíamos visto antes nos permite determinar una curva como esta, ¿no? Bien, entonces en esta curva estamos viendo que intervienen tres variables, digamos, ¿no? La duración, que está en el eje horizontal o el eje X, la duración en minutos. Luego, las curvas que están ahí de diferentes colores corresponden a valores de diferentes periodos de retorno, ¿no? Como van viendo en
la leyenda del lado derecho, ¿no? Periodos de retorno que dan desde los 2 hasta los 100 años. Y en la parte izquierda, la intensidad de la precipitación en milímetros por hora. Entonces, es importante acá considerar que se tiene que trabajar, o sea, se entra a este cuadro, a esta curva, con la duración que corresponde al tiempo de concentración, ¿no? Y luego se trabaja también con la curva que, de acuerdo al manual del Ministerio de Transportes, resulte el tiempo de retorno no recomendado, ¿no? Entonces, la forma de utilizar este gráfico es que uno ingresa con la duración que corresponde a un tiempo de concentración, el tiempo de retorno que será obtenido según las recomendaciones del Manual de Hidrología del Ministerio de Transportes, y lo que va a determinar es la intensidad de la lluvia en el eje vertical o el eje Y, ¿no? Entonces, esto resulta sumamente práctico porque en el caso del diseño de las obras de drenaje para las carreteras o las obras viales, entonces uno realmente va a diseñar en promedio uno cada 200, cada 300 metros en alcantarilla, ¿no? Entonces, si se tienen carreteras de longitudes importantes en una cuenca que fácilmente pueden llegar, no sé, dentro de la misma cuenca, unos 100 kilómetros, entonces, ¿cuántos diseños va a tener que hacer? Si son cada 300 metros, por decir, por lo menos unos 3 o tal vez hasta 4, ¿no? 4 por cada kilómetro. Sistemas de drenaje, y si son 100 kilómetros serán 400 diseños, ¿no? Entonces, claro, en esos casos resulta muy práctico ya utilizar esta curva IDF, porque, claro, cada sistema de drenaje va a estar asociado a un diferente tamaño de la cuenca, ¿no? Y ese diferente tamaño de la cuenca también va a tener un diferente tiempo de concentración. Entonces, lo que posiblemente va a ser similar, aunque va a depender también de la estructura que se esté construyendo, ¿no? Si es un drenaje secundario o es un sistema de drenaje principal, utilizará un determinado periodo de retorno. Entonces, todas esas variables o características, cuando ya se van a hacer diseños así en obras viales, que van a ser muchos, es que se ve la utilidad de esta curva IDF, ¿no? Por ello también es importante saber la construcción, el desarrollo, la elaboración de esta curva IDF, que la hemos visto en sesiones anteriores, ¿no? Entonces, algunos me parece que han confundido esta curva IDF como que fuera un modelo de distribución de probabilidades. No, no es así. Eso es otra cosa, ¿no? Los modelos de distribución de probabilidades nos permiten determinar las precipitaciones máximas o los caudales máximos asociados a diferentes periodos de retorno. En cambio, las curvas IDF lo que nos permiten es determinar las intensidades de la precipitación a partir de la duración y del periodo de retorno considerado para el diseño de las obras viales. Bien, entonces los criterios para la selección del periodo de retorno, en cierta forma ya lo hemos visto, utilizando esta fórmula que relaciona el periodo de retorno con la vida útil y el riesgo de falla de la estructura, ¿no? Se tiene esta curva que en realidad se construye a partir de esta ecuación, ¿no? La que estamos viendo, la que se está viendo ahí en la parte inferior derecha del recuadro interior. Entonces vamos viendo ahí que aplicando esa fórmula con estos datos, tanto de la vida útil como del riesgo de falla, se obtienen resultados para los periodos de retorno, diferentes periodos de retorno. Bueno, las recomendaciones para la vida útil de las
obras, bueno, en función de la vida útil y el riesgo admisible, es que, bueno, se han determinado los periodos de retorno asociados, ¿no? Nuevamente, esto ya lo hemos visto antes, las recomendaciones para asumir el riesgo admisible en diferentes obras de drenaje, obras viales, ¿no? Para puentes, alcantarillas, quebradas importantes o alcantarillas en quebradas secundarias, ¿no? Drenaje de la plataforma a nivel longitudinal, eso es fundamentalmente, se refiere a las cunetas, ¿no? Los subdrenes, bueno, aguas terráneas, defensas ribereñas. Fíjense, en cuanto a puentes, se pone ahí un llamado, un asterisco, que esa es la recomendación para la determinación de los caudales máximos instantáneos. Sin embargo, cuando se va a hacer el cálculo de la socavación, se recomienda utilizar periodos de retorno de 500 años, ¿no? Y bueno, nuevamente ahí la vida útil para las diferentes obras. Ahora, ¿cómo determinamos el coeficiente escorrentía? Y bueno, yo les preguntaría antes, ¿qué era el coeficiente escorrentía? ¿Cómo podíamos definir el coeficiente escorrentía? ¿Opinan? En el coeficiente escorrentía se puede determinar a partir de las mediciones de las precipitaciones y de las mediciones de los caudales, ¿no? Entonces uno mide las precipitaciones y a través de los métodos de espacialización, digamos, de la precipitación, ya puede determinar el volumen total de agua que ingresa a una cuenca por las lluvias, ¿no? Eso se puede determinar, o sea, de hecho se determina, ¿no? La fórmula o con la metodología de las isoyetas o de los polígonos de Thyssen, se puede determinar cuál es la precipitación total que cae sobre una cuenca. Se conoce entonces el volumen total que ingresa a una cuenca. Y mediante los registros de aforo se puede determinar el volumen de agua que discurre por los ríos, ¿no? Entonces el coeficiente de escorrentía se determina comparando el volumen escurrido respecto al volumen que ha ingresado con precipitación. Y obviamente siempre el volumen escurrido va a ser menos que el volumen total de precipitación que ha ingresado a la cuenca. Entonces ahí se tienen, por ejemplo, valores diferentes para los coeficientes, diferentes valores de coeficientes de escorrentía. Y precisamente lo que les decía, ¿no? El coeficiente de escorrentía se determina mediante la relación de la escorrentía superficial total o el caudal total que se mide en los ríos respecto a la precipitación total que ha caído en la cuenca. Entonces, obviamente, eso está en función de características de cobertura vegetal, de factores topográficos, etc. Y ahí vamos viendo, ¿no? Diferentes valores de coeficiente de escorrentía, dependiendo de cuáles sean las características. Pueden variar desde valores tan bajos como 0.10 hasta valores muy altos como de 0.80, ¿no? Entonces, realmente un rango bastante amplio de valores de coeficientes de escorrentía, es algo que también se ve en ese cuadro, ¿no? Ahora, cuando se tienen, bueno, es el caso, ¿no? De
cuencas con diferentes características en cuanto a cobertura vegetal, en cuanto a pendientes, etcétera, se puede determinar de forma ponderada los valores del coeficiente escorrentía. Entonces acá se tienen unos ejemplos de cómo desarrollar o la aplicación de la fórmula racional para determinar caudales máximos a partir de los datos de precipitaciones máximas, ¿no? Simplemente con la aplicación de la fórmula, bueno, ahí vamos viendo la determinación del tiempo de concentración, por ejemplo, que a su vez eso nos va a determinar la duración de la lluvia. Y bueno, con las curvas IDF determinamos, bueno, con ecuaciones como estas o con los que los podemos transformar en gráficos. Entonces podemos determinar los valores de los caudales máximos utilizando o con el uso de la fórmula racional, que es lo que estamos viendo ahí. El método de MACMAT es bastante parecido al de la fórmula racional, como están viendo ahí. Bueno, se tiene el parámetro, el área, se tiene un parámetro pendiente, la intensidad máxima, que debe ser igual para el tiempo de concentración, y un factor de escorrentía de MACMAT representativo para la cuenca, ¿no? Entonces, el factor C se determina como se indica acá en función de la cobertura vegetal, de la textura del suelo y de la topografía del terreno, ¿no? Igual se va mostrando ejemplos de cómo determinar los caudales máximos con la fórmula de MACMAT. Una recomendación para ambas metodologías es que estas se pueden aplicar únicamente en cuencas de tamaño reducido. ¿Y qué se llama tamaño reducido? Bueno, máximo 15 kilómetros cuadrados el área de la cuenca, ¿no? Cuando se tienen áreas más grandes, que eso es lo común también, ¿no? Entonces, lo que se hace en realidad es subdividir la cuenca en espacios o en cuencas más pequeñas que no excedan el tamaño de los 15 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace, por ejemplo, con el modelo HMS para el cálculo de los caudales máximos. Bien, entonces, bueno, ya hemos llegado a la hora. Por favor, si hubiera alguna pregunta, alguna consulta. Bueno, lo que sí quería anunciarles es que ya pronto, antes de la siguiente sesión de clases, ya voy a colocar el trabajo que se debe presentar. Lo vamos a definir bien si es en la semana 14 o semana 15, bueno, que es el trabajo final del curso, ¿no? En términos generales, o sea, se les va a asignar una cuenca. En esa cuenca se tiene que delimitar, determinar características geomorfológicas y también ir definiendo, bueno, las vías o las carreteras que existen ahí y el diseño de algunas obras características típicas, ¿no? Como alcantarillas, puentes. Entonces, en eso va a consistir. El trabajo lo voy a poner, obviamente, bien especificado y se van a asignar para cada grupo diferentes cuencas en las que, bueno, se tiene que conseguir la información para desarrollar el trabajo, ¿no? Entonces, esto ya lo debo publicar pronto, los próximos días, para que ya ustedes comiencen a desarrollar el trabajo final, ¿no? Entonces, si hubiera alguna pregunta, alguna consulta, por favor, antes de finalizar nuestra sesión. Bueno, si no es así, entonces agradezco su atención. Nos estaremos encontrando en nuestra siguiente sesión el próximo lunes.
ver, por favor. Entonces, sí, tendríamos que... ya está bien, solo se quedaría, entonces está solicitando una de las alumnas sobre una consulta, entonces solo tendría que quedar ella para reunirnos, ¿no? Está bien, por favor, voy a esperar, entonces ya les pedirían a todos, bueno, ya nos despedimos, solo me quedaría con quien está pidiendo reunirse conmigo, ¿no? Entonces, un momentito, Paula, por favor, ya cuando hayan abandonado la sesión todos tus compañeros, ahí nos reunimos, ¿sí?